Saludos amigas y amigos de Metafinanzas, un servidor Gustavo Barredo y el staff le damos la bienvenida a este segundo video. Recordemos el objetivo del aprendizaje de este pequeño curso es aprender los principios metodológicos para realizar una proyección de estados financieros basado en la técnica de razones financieras. En el primer tutorial pues vimos la parte del planteamiento de premisas, el análisis e interpretación de las premisas. En este segundo tutorial vamos a ver ya parte de la metodología del cálculo, el estado de costos de producción y ventas ya proyectado y el capital de trabajo y capital neto de trabajo también ya proyectado. Entonces, sin más, iniciamos. Recordamos todo el caminar que hemos tenido en el video anterior, planteamiento de premisas, y vamos entonces a empezar con nuestra metodología de cálculo. Acá importante, las columnas, recordando año 1, año 2, año 3, son donde vamos desarrollando el ejercicio, y estos datos que están a un lado normalmente son para apoyar, para ver un poquito más a profundidad de dónde va saliendo el cálculo, pero pues prácticamente es un movimiento independiente, solamente de apoyo. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar la metodología del cálculo con el estado de costos de producción y ventas. Ciertamente ya analizamos en las premisas los datos que nos dieron, ya intentamos comprender a profundidad de dónde salen estos datos y por qué, y ahora nos van a servir para proyectar. Ahora, la construcción de ese estado de costos de producción y ventas será, o lo construiremos de abajo hacia arriba. Aquí nada más una sugerencia metodológica, aquí donde tenemos la parte cálculo de rotaciones en veces, vamos a copiar las que ya nos están dando en las premisas, para efecto de luego pues poder desarrollar con mayor agilidad los cálculos, ¿no? Recordamos aquí la caja, ¿verdad? Es en cero, la caja mínima es 0. Aquí tenemos el dato de inventarios, aquí tenemos las cuentas por cobrar, tenemos función acá 8, y las cuentas por pagar tenemos las veces que nos están dando ya en 7, ¿no? En función del análisis anterior. Ok, entonces iniciamos y continuamos con la construcción de el estado de costo de producción y ventas. Empezamos de abajo hacia arriba. El costo de ventas. ¿Cómo sale el costo de ventas? Pues tenemos en las premisas que nos están dando que esperamos vender en el primer año 58.530 unidades, y el costo de producción es de 70. Entonces tenemos que nuestro costo de ventas va a ser de 4.097. Aquí, si ustedes ven, se está amarrando aquí para poder ir viendo el razonamiento. Después, ¿cómo llego al inventario final de producción en proceso? Pues bueno, en este caso voy a dividir, como dice aquí, el costo de ventas entre, si despejamos X, aquí sería entre 58 veces. Estos 58 veces es el dato que ya calculamos en las premisas iniciales y que justamente acabamos de poner aquí para efectos de agilizar el cálculo. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es costo de ventas, como dice la razón financiera, entre 58, que es la rotación en veces que se está dando. ¿Okay? Si bien, como vimos en el apartado anterior, se construye o normalmente se va leyendo de arriba hacia abajo, estamos aquí viendo inventario inicial más compras igual a disponible menos final, y así etcétera. A la hora de construir pues va a ser el cálculo al contrario, es decir, si se está restando aquí pues lo vamos a sumar. Ok, entonces aquí vamos a sumar el costo de ventas más el inventario final para que lleguemos a el dato del inventario disponible. Pero aquí nada más al iniciar unos datos metodológicos. En el ejercicio de apertura, por definición, los inventarios y saldos iniciales son 0. Vamos a ir poniendo inventario inicial de materia prima 0, inventario inicial de producción en proceso 0, inventario inicial de producto terminado, 0. ¿Ok? Muy bien, entonces pasamos a el inventario inicial de producto terminado, tenemos 0, y entonces aquí tendríamos que restar. Si tenemos aquí suma, aquí hacemos la resta porque vamos al revés.
Entonces a los 4 millones le restaría yo el inventario, que en este caso sería 0. ¿Ok? Entonces ya tenemos que nuestras unidades terminadas y transferidas son 4.167.485. La metodología de la razón financiera es la que vamos a calcular aquí. Si despejamos X, subimos X, bajamos 214, entonces ¿cómo nos quedaría? El inventario final serían unidades terminadas y transferidas entre la rotación de 214 que ya calculamos de esta manera. Aquí entonces sería suma 4 más el inventario final, y seguimos costos incurridos, pues sería de alguna forma los 4 menos el inventario inicial de producción en proceso. Aquí tenemos los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación en las premisas nos están dando que son 240,000 pesos. ¿Cómo llegamos a los costos primos? Pues restando 4.186.000 menos 240,000 serían 3.946.000, y la mano de obra igual nos están dando en las premisas, mano de obra 240,000 pesos, por lo que la materia prima utilizada la sacaríamos restando a los 3.946, le restamos 240,000 para llegar a materia prima utilizada 3.706.917. ¿Cómo llegamos al inventario final de materia prima? Pues dividiendo materia prima utilizada entre la rotación, como nos va mencionando aquí, la rotación en veces, que ya tomamos como premisa, de 59. Si vemos, es el mismo cálculo que estamos haciendo aquí para entender de dónde sale el mecanismo. Disponible, pues entonces como se debe, o aquí tenemos una resta, lo que hacemos es sumar 3 millones más 62, llegamos a un disponible 3.706, y por diferencia entonces vamos a sacar esto, ¿no? 3 millones menos inventario inicial, que en este caso es 0, pues tendríamos el dato del inventario, o el inventario inicial de materia prima, y por diferencia salen las compras. ¿Ok? Si esto lo hacemos, lo queremos comprobar, pues podríamos hacer esto, ¿no? Aquí sería más compras más inventario inicial. ¿Ok? Aquí entonces sería disponible menos inventario final. Aquí sería entonces el materia prima utilizada más la mano de obra. Llegamos a costos primos. Aquí tendríamos los costos primos más los 240,000, llegaríamos a costos incurridos. Aquí tendríamos 486 más inventario inicial de producción en proceso, tendríamos 486. De la misma forma, el inventario final tendríamos 486 menos 19,432, entonces aquí tendríamos 467,485. Aquí tendríamos 467 más 0, 467, y al final tendríamos un costo de ventas donde el inventario disponible del producto terminado le restamos el inventario final, y llegaríamos entonces a nuestro costo de ventas. Entonces vemos que efectivamente elaboramos de manera correcta nuestro ejercicio. ¿Okay? Vamos entonces, vamos a calcular nuestras ventas totales. ¿Cómo salen las ventas totales? Pues el número de unidades que pienso vender, en este caso son 58,530, y el precio por unidad, que son 100 pesos. Entonces tendríamos que multiplicar el número de unidades, o Q, por el precio unitario, son 5.853.000 pesos. Vamos a calcular entonces los promedios de inventarios, aquí recordando las diferencias, por eso saqué este cálculo en forma independiente. En el periodo de apertura no tenemos inventario inicial, entonces solamente vamos a manejar el inventario final de materia prima. Producción en proceso, vamos a irnos al inventario final de producción en proceso, y producto terminado solamente va a ser el inventario final de producto terminado. ¿Ok? En el caso de clientes,
recordamos, apertura, saldo inicial es 0 y el saldo final, pues el promedio serían las ventas por un porcentaje que ya nos están dando, que es el 12.5%, para saber cuál es el promedio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues como no tenemos inicial, vamos a tomar solamente el inventario final. Y en el caso de proveedores lo mismo, empezamos con 0. El final serían las compras, recordamos las compras, ¿ok? Por el porcentaje que nos están manejando del 15%, y el promedio, pues entonces solamente manejamos el inventario final. Para efecto del cálculo de la rotación en veces, caja es 0, aquí 0 lo ponemos por cálculo. Esta flechita, ¿verdad? Pues ya podemos prescindir de ella para que no moleste. Y vemos que para el cálculo del inventario necesitamos materia prima, sería la materia prima utilizada, que ya calculamos, entre la rotación en vez, entre el promedio de inventario de materia prima que ya tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, producción en proceso, tendríamos unidades terminadas y transferidas, que ya calculamos, entre el promedio de producción en proceso, que calculamos aquí, y el producto terminado sería el costo de ventas, que tenemos ya calculado, entre el promedio de inventario de producto terminado. El promedio de inventario de producto terminado lo tenemos aquí. En el caso de cuentas por cobrar, tenemos ventas, ya calculamos las ventas en pesos, entre el promedio de clientes, tenemos acá, y en el caso de cuentas por pagar, tenemos compras, tenemos las compras, entre el promedio de cuentas de proveedores o cuentas por pagar. Entonces tenemos ya completamente elaborado esto. Para continuar, entonces regresamos a nuestro estado de producción y ventas, y por metodología, en el caso de negocio en marcha, el inventario inicial va a ser el final del anterior. El inventario inicial de producción en proceso, aquí tenemos el inventario inicial, va a ser el final del periodo anterior, y el inventario inicial de producto terminado será el final del periodo anterior. Entonces, lo que podemos hacer, aquí igual vamos a prescindir ya de nuestras flechitas, que luego impide el movimiento del Excel de forma adecuada. Podemos ahora copiar, ¿ok? El costo de ventas, aquí podemos copiar, en este caso no se copia porque el inventario inicial pues va a ser el final del anterior. Aquí podemos copiar estos dos cálculos, podemos copiarlos. Este no se copia, este se pone, este podemos copiarlo. Todos, prácticamente todos estos ya se podrían de alguna forma copiar sin ningún problema. Por eso es importante que tengamos bien establecido las premisas por columna, para que luego la metodología siga llevando su curso. De igual forma, en el caso de las ventas los podemos copiar, y en el caso de los promedios, pues aquí sí no sería adecuado. Por eso separé el cálculo. Aquí, como ya existe inventario inicial, vamos a ver, inventario inicial de materia prima, y tenemos inventario final de materia prima, entonces ya tenemos aquí nuestro promedio. Ya sea que podamos hacer la suma de inventario inicial más final entre 2, o manejar la fórmula de Excel de promedio. Tenemos inventario inicial de producción en proceso, y tenemos inventario final de producción en proceso, ¿ok? Y producto terminado, de igual manera sacamos el promedio. Tenemos entonces el inventario inicial de producto terminado, y tenemos el inventario final del producto terminado, ¿ok? Si nos vamos a cuentas por cobrar, el inicial, recordamos, es el final del anterior, y en este caso pues podemos copiar el inventario final. ¿Cuál sería entonces nuestro promedio? Pues tenemos un promedio de inicial y un promedio de final. De la misma forma, proveedores, el inventario inicial será el final del anterior,
aquí podemos copiar para calcular el inventario final, y aquí nuestro promedio será inicial y final. Correcto. Una vez que tenemos estos datos, el cálculo del promedio, nos vamos entonces al cálculo de las veces, y aquí podemos sin ningún problema simplemente copiar. Aquí estamos redondeando a números cerrados, ¿ok? Para el cálculo de la rotación en veces, recordando que si no tengo esto no puedo pasar al cálculo del siguiente ejercicio. Nos vamos entonces a la metodología estado de costos de producción y ventas, ejercicio de cierre. La diferencia ahora va a ser que el cierre, todos los inventarios y saldos finales van a ser 0. Entonces, inventario final de materia prima, 0. Inventario final de producción en proceso, 0. Inventario final de producto terminado, 0. Es decir, todos los inventarios los vamos a sacar, y sin ningún problema, si estamos elaborando bien nuestros cálculos, pues podemos entonces, en un orden adecuado, podemos simplemente hacer el copy, ¿verdad? Ir copiando, y nos debe ir arrojando perfectamente los datos. ¿Ok? Entonces tenemos ya el ejercicio del estado de costos de producción y ventas proyectado para los 3 ejercicios. En el caso de ventas determinamos exactamente lo mismo. En el cálculo de los promedios, pues aquí, como solamente tengo los inventarios finales son 0, solamente tendría yo, agarramos el inventario inicial de producción en proceso, el inventario inicial de producto terminado. ¿Ok? En el caso de clientes, tendríamos, recordando, el inventario inicial pues viene del anterior, y el saldo final es 0. Entonces solamente vamos a manejar el inicial. En este caso, en el caso del saldo de proveedores, agarramos el saldo inicial es el final, el saldo final tiene que ser 0 porque es ejercicio de cierre. Entonces nuestro promedio será solamente el inicial. En el cálculo de la rotación, entonces del cálculo de rotación en veces, sin ningún problema podremos correr el dato y nos debe llegar al resultado adecuado y correcto. Entonces ya tenemos el cálculo del estado de costos de producción y ventas, ya tenemos el cálculo del capital de trabajo en veces, ¿verdad? Que es el que nos sirve realmente para proyectar. Y ahora vamos a pasar al cálculo en días, recordando que caja mínima es 0, y para los datos en días, pues es dividir los días del periodo, recordando en este caso estamos hablando de años. Entonces son año comercial 360. Aquí lo que podemos amarrar es la fila para poder hacer después el copy más rápido, más sencillo. Y esto lo vamos a dividir entre la rotación en veces. ¿Cuál es la rotación en veces? Aquí ya la calculamos arriba. Entonces sin ningún problema tenemos ya el cálculo en días. 6 días para materia prima. Tenemos 2 días producción en proceso. Tenemos 6 días producto terminado. Aquí tenemos la suma. ¿Ok? Aquí tenemos, en el caso de cuentas por cobrar, tenemos de igual forma, ¿verdad? En el cálculo agarraríamos los 360 días del año comercial, ¿verdad? Y lo podemos dividir entonces entre la rotación en veces. ¿Cuál es la rotación en veces de cuentas por cobrar? Ya la calculamos. Y en el caso de cuentas por pagar, de la misma forma, agarramos los 360 días del año comercial y lo dividimos entre la rotación en veces de cuentas por pagar. Entonces ya tendríamos acá un cálculo de cómo queda nuestro ciclo. Tenemos 14 días de inventario. Si a 14 le sumamos 45 días de cuentas por cobrar, tenemos 59 días de capital de trabajo, y si a los 59 le restamos los 54 de cuentas por pagar, pues llegamos a un ciclo de 5, perdón. ¿Ok? Entonces aquí podemos sin ningún problema copiar, recordando aquí caja mínima siempre 0. ¿Ok? Y continuamos. Entonces, cálculo del capital de trabajo, lo mismo, recordar los ceros. Eso sí se teclea aquí, porque si no, a la hora de hacer los cálculos empiezan a aparecer de repente los errores.
y ya vamos a llegar solamente a poder evaluar cuál es la inversión requerida en el capital de trabajo. Para efecto de la materia prima, vamos a ver que la materia prima tenemos que dividirla entre la rotación del inventario de materia prima en veces. Ya nada más es ir acomodando prácticamente los números. Tenemos la materia prima utilizada y la vamos a dividir entre la rotación de materia prima en veces. Entonces tenemos una inversión de 62.509. Producción en proceso. Necesitamos el dato de unidades terminadas y transferidas y vamos a dividirla, esta cifra, entre la rotación en veces de la producción en proceso. Y por último, producto terminado, vamos a manejar el costo de ventas entre la rotación en días, rotación en veces, perdón, de el producto terminado. Ya tenemos aquí el dato, aquí podemos sacar la suma y necesitamos en inventarios 152.326. ¿Cuál sería la inversión en cartera? Pues tendríamos ventas, el dato de las ventas que hemos ya determinado, ventas totales, entre lo mismo, la rotación en veces de nuestra cartera. Y por último, bueno, aquí podemos evidentemente sumar lo que son inventarios más cuentas por cobrar y tenemos un total de capital de trabajo. ¿Y cuál sería entonces nuestras cuentas por pagar? Pues necesitamos el dato de compras, la cifra de las compras que tenemos en nuestro estado de costos de producción y ventas, y dividirla entre la rotación en veces de nuestra cuenta de proveedores o cuentas por pagar. Entonces podríamos decir que al capital de trabajo, si le restamos el dato de cuentas por pagar, tenemos entonces un monto de capital neto de trabajo. Es la diferencia. El capital de trabajo sería igual al activo circulante. Capital neto de trabajo, la diferencia entre el activo circulante y el pasivo a corto plazo. ¿Okay? Técnicamente aquí el capital de trabajo necesitaríamos cuentas por cobrar, necesitamos inventarios, y en caso de tener caja mínima, pues tendríamos que incorporarla, que en este caso pues es cero. ¿Okay? Aquí sin ningún problema podríamos entonces correr la información y llegamos a la inversión que vamos a requerir en el periodo 1. En total hay que invertir 318.537 pesos en promedio. Se tendrán que utilizar en el año 1. En el año 2 se necesitarán 333.506 pesos y en el año 3 348.475 pesos. Esperando les sea de utilidad. Muchas gracias.